Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 1. La semana pasada estuvimos hablando acerca del llamado, el llamado que obtuvo el apóstol Pablo. Y dice la palabra que fue llamado apóstol por la voluntad de Dios. ¿Es así? Entonces, vamos a leer la palabra y después vamos a proseguir. Efesios 1:1 dice, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti, delante de tu presencia, Señor amado, presentándonos, Señor, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra nos hable, tu palabra nos ministre, tu palabra nos toque, tu palabra nos redarguya y nos corrija, Señor amado, para ser hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que todo lo que digamos, hablemos, de hecho de palabra, sea para honrarte, bendecirte y glorificar tu santo y bendito nombre. Y la iglesia dice, amén. Tome asiento, amada iglesia. Estuvimos hablando acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para con nosotros es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Ahora, hay algo que la palabra nos enseña, que cada uno de nosotros fuimos llamados por la voluntad de Dios. Amén. Nadie, mi amado hermano, nadie en este lugar puede decir, yo vine a Dios, yo me acerqué a Dios. En primera, porque la palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Que cada uno se apartó, se alejó y cada uno tomó su camino. El que inicia y siempre da la iniciativa es el Señor. Amén. Es el Señor. Ahora, ¿cómo podemos verlo? Desde el principio de la creación. Cuando Adán pecó, cuando Adán falló, cuando Adán desobedeció, dice que miró que estaba desnudo. Y lo primero que Adán hizo fue ir a esconderse, ¿correcto? Y después vino Dios y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea que el que toma siempre la iniciativa en la vida del hombre es Dios. Porque la salvación no estaba en la mente del hombre. Porque dice el hombre o el impío en su corazón, no hay Dios. Todos se apartaron. Todos se hicieron inútiles, dice la palabra de Dios. Cada quien buscó su camino. Pero hermano, en la voluntad de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, en la mente de Dios, estaba que un día nos iba a alcanzar. Y que por su voluntad, en la voluntad de Dios, íbamos a responder al mensaje del Evangelio, al mensaje de las buenas nuevas, al mensaje de salvación. Y es ahí, mi amado hermano, cuando la fe vino, porque la fe viene por el oír, y dice, y es el oír la palabra de Dios. Así que cualquiera que esté en este lugar no es una casualidad, es un propósito de parte de Dios. Porque yo no creo en un Dios de casualidades, yo creo en un Dios de propósitos. ¿Por qué? Porque la tiene en la vida de cada uno de los que Él ha llamado y de los que Él ha escogido para alabanza y gloria de su nombre. Amén, hermanos. Amén. Entonces, aquí la palabra describe primeramente al apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces ya el domingo estuvimos hablando acerca de lo que es la voluntad de Dios para con nosotros. Ahora, el tema es el Evangelio de la Iglesia Gloriosa. Pero el subtema de la que voy a estar hablando acerca del Evangelio de la Iglesia Gloriosa, el subtema es nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo. Primeramente, Dios nos declara santos. Dice, santos y fieles en Cristo Jesús, a los cuales están en Éfeso. Ahora, quiero recalcar algo muy importante y quiero que usted abra su mente, abra su corazón. El llamado, amada iglesia, que Dios siempre hace, se centra siempre en la santificación del hombre. Amén.
se centra siempre en la santificación del hombre y en la obediencia de la fe. Porque cuando Dios llama primeramente, mi amado hermano, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dice la palabra que estábamos en tinieblas. No podíamos obedecer. Pero después de eso hay un cambio. Por eso es que la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces el llamado se centra primeramente en la santificación del hombre y que el hombre camine en obediencia ¿a quién? Al hombre, no, a la palabra del Señor. Entonces, el llamado se centra en la santificación del hombre. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un perseguidor. Saulo de Tarso era un injuriador. Saulo de Tarso era un hombre malo, era un hombre malvado, era un hombre, mi amado hermano, que perseguía a la iglesia. Pero no importando el currículum, a Dios no le importó eso. Amén. Dios lo miró, Dios lo escogió y aún Pablo reconoce y dice que por gracia Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Así que Dios no hace acepción de personas. No importa cuán rojos, cuán negros sean los pecados o sean las maldades. Si Dios tiene un propósito para la vida del hombre y de la mujer, Dios lo va a traer. Dios lo va a llamar. Amado hermano, usted tiene hijos que dirá usted, él nunca va a venir a los pies de Cristo. Él nunca se va a acercar a los pies de Cristo. O mi esposo o mi esposa, hermano, confiemos en la voluntad de Dios. Amén. De que Dios tiene todo el control y que a su debido tiempo Dios va a obrar. Amén. Amén. En el debido momento Dios va a trabajar en el corazón. No importa cuán duro sea ese corazón. Amado hermano, le voy a decir algo. La gracia de Dios es irresistible en la vida del hombre. El hombre no resiste a la gracia de Dios. Por más duro que sea el corazón, hermano, la gracia, cuando Dios dice, ha llegado tu tiempo, ha llegado tu momento, es aquí. Y es aquí, hermano. No, mire, Dios va a permitir circunstancias, ciertas cosas, y las ha permitido en la vida de nosotros. A mí siempre me gusta recalcar esto, que los desiertos que el hombre atraviesa no son para destruirlo, sino para ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cada desierto es una enseñanza, cada prueba es una enseñanza, cada cosa que nos sucede a nosotros como hijos de Dios es una enseñanza. ¿Para qué? Para que nuestra fe siga creciendo, para que sigamos poniendo la confianza en el Señor. Algo que me gusta recalcar cuando hablo de esto es que si yo aquí estando muerto en delito y pecado, Dios vino a mí, se acercó a mí, metió su mano en el lodo cenagoso, metió su mano donde yo me encontraba. Él vino a mí, dejó las 99 y fue a buscar a la que estaba extraviada y la que estaba perdida. Y vino a mí en esta condición. Hermano, ahora que yo soy su hijo, escuche bien, ¿cuánto más no hará por un hijo? ¿Cuánto más no hará ahora que yo soy su hijo? Si Dios allá me fue a rescatar, allá Dios metió la mano en el fango, hermano, ahora que estoy pasando pruebas, dificultades, adversidades, ¿usted cree que lo va a dejar botado? ¿Usted cree que lo va a dejar tirado o en el suelo o en la lona? No, Dios lo va a levantar. Pero no diga, Dios, ¿por qué me pasa esto? Sino cuál es el motivo, la razón, la circunstancia por la cual está permitiendo esto. ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios, dice la palabra, que todas las cosas obran para bien. Entonces Dios está forjando, Dios está trabajando, Dios sigue probando la fe. Ahora, Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por nadie ni por Satanás. Pero Dios sí va a probar tu fe, va a probar la fe tuya, y por eso es que Dios permite circunstancias en la vida del hombre para probar la fe del hombre. Ahora, Dios no da carga que nosotros no podamos sobrellevar. Amén. Dios es fiel. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia. Pero sí te va a moldear. Así como el alfarero.
Así como el alfarero trabaja con la vasija, trabaja con el barro, así dice el Señor, así soy yo, Jehová, con mis hijos. Ellos siguen girando en la rueda, ellos siguen siendo trabajados en la rueda. Pero mire, lo más lindo de todo esto es que estamos en las mejores manos. Amén. En las manos del alfarero, en las manos de Dios. Y en las manos de Dios ni una vasija, escuche bien, se echa a perder. ¿Por qué? Porque estamos en esas preciosas manos del Señor. Entonces, cuando Dios te llama, no le importa cómo vengas, cómo estás, cómo te encuentras, qué rojos, qué negros sean los pecados. Dios dice a Él, con Él yo tengo un propósito y ese propósito lo voy a llevar a cabo. Amén. Entonces Dios en su voluntad te escoge, te llama. Ahora que Dios nos ha llamado, mi amado hermano, lo primero es que nos llama a santidad. Dice la palabra en 1 de Pedro 1, 15 y 16. Lo voy a leer. Si usted gusta buscarlo, también puede hacerlo. ¿Para qué? Para que comprobemos que lo dice la palabra de Dios. 1 de Pedro 1, 15 y 16. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Amén. Cuando usted lo tenga, confírmeme con un amén. Amén. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, dice la palabra, sed también vosotros santos en toda ¿qué? Vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Ahora, vamos a especificar algo. ¿Qué es una persona santa? Porque muchas veces confundimos cuando la Biblia describe una persona santa. Ahora vamos a verlo y vamos a desarrollarlo a la luz de las Escrituras. ¿Qué es santo? En otras denominaciones, los santos no se refiere a una persona que es canonizada por una autoridad eclesiástica. Santos son aquellos, miren, santos son aquellos que mediante la salvación han sido santificados, es decir, han sido apartados para vivir para Cristo. Entonces la persona o el nombre santo significa apartado, apartado. Aquí vuelvo a recalcar, no es una persona que ha sido canonizada, no los santos que adoran otras personas. Sino santo es cuando Dios mira en ti y pone la mirada en ti y dice a Él lo voy a apartar para un propósito. O sea que te aparta para un propósito y Dios empieza a hacer esa obra regeneradora en la vida del hombre. Entonces santo no significa que usted sea perfecto. Amén. Santo no significa que usted sea perfecto, sino que usted es apartado para Dios. Ahora no confunda, Dios no quiere perfecto, entonces voy a hacer lo que yo quiera, voy a deshacer. No, tampoco es así, porque hay muchas personas que malinterpretan la gracia de Dios. No, hermano, no es que sea perfecto, porque ¿quién es perfecto aquí? Nadie. Solamente Jesucristo. Ahora, ¿a qué me refiero? El apóstol Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo, yo lucho. O sea, ¿para qué? Para agradar a Dios, para agradar a aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la palabra santo, mi amado hermano, no es perfecto, sino una persona que ha sido llamada, ha sido apartada a vivir para Dios, para consagrarse para Dios, para vivir una vida que a Dios le agrada. La marca de un verdadero cristiano no es la perfección. ¿Oyó? Porque vuelvo a recalcar, aquí nadie es perfecto, sino la lucha constante contra el pecado. Esa es una persona santa, la que está luchando constantemente, porque tenemos a la carne y tenemos el espíritu, y la carne siempre se opone al espíritu, ¿verdad? La carne siempre quiere gobernar, la carne siempre quiere decir, mira, no vayas a la iglesia, ¿para qué tanto vas a la iglesia? ¿Para qué haces esto para Dios? ¿Para qué haces esto para Dios? Y empieza la carne, ¿verdad? Ahora, yo le hago una pregunta a usted, ¿quién cree que gane? ¿La carne o el espíritu?
Bueno, también depende a quién usted más le da de comer, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque si usted le da de comer a la carne, hermano, la chuleta, como usted quiera llamarle, la carne, siempre va a estar, ¿qué? Va a estar arriba. Va a estar arriba y ella es la que la va a gobernar. Ella va a hacer que usted haga lo que usted quiera. Pero cuando usted está en el Espíritu y la carne quiera levantarse, le va a decir el Espíritu: siéntese ahí, quédese ahí quieta, que yo quiero caminar en la voluntad de Dios. Amén, así es. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, de este lado de la eternidad, siempre va a haber una lucha continua contra el pecado. Hay un pecado original, y el pecado original lo provocó Adán a través de la desobediencia. Y a través del pecado original hay remanentes de pecado en la vida del hombre. Aunque el hombre, mi amado hermano, miren, ya fue declarado santo a través del sacrificio de Cristo, y al aceptar a Cristo delante de Dios, el hombre ya es justificado, ya es santo delante de Dios. Ahora, por sus obras, no, sino por el aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cuando Dios te mira, mira la sangre de Cristo y te mira justo, te mira santo. Amén. Ahora, hay una pelea, hay una lucha entre lo que es la carne y el Espíritu, y esa siempre va a estar la batalla, va a estar la pelea. Entonces, Dios nos aparta. A cada uno de nosotros Dios nos aparta para un propósito. Mire, quiero que me acompañe a Levíticos 20:26, por favor. Vaya a Levíticos 20:26. Y si alguien puede buscarme Éxodo 19:5 y 6. Así vamos avanzando. Ayúdeme a predicar, hermano. No tenga miedo, no tenga pena. Levíticos 20:26 y Éxodo 19:5 y 6. Yo ya estoy en Levíticos 20:26. ¿Usted está en Levíticos? Levítico está en el Antiguo Testamento, hermano. Entre Génesis y Apocalipsis se encuentra ahí. ¡Bárbaro! ¡Santo! Entre Génesis y Apocalipsis, para que no se pierda, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Levítico, voy a leer Levíticos 20:26. Entonces Dios nos llama y Dios nos aparta. Mire, dice: habéis pues serme santos, dice Levíticos 20:26. Porque yo Jehová soy santo, y os he ¿qué? Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice el Señor. Mire, mi amado hermano, aquí vemos una aclaración a través de la luz de las Escrituras. Hay algo que a mí me encanta hacer, y es predicar por la palabra. Nunca me ha gustado decir yo pienso, yo creo, porque el yo pienso y el yo creo en un siervo de Dios no funciona. Porque estás haciendo a un lado la autoridad máxima, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, todo lo que vamos a hablar va a ser respecto a la palabra, respecto a la Biblia. ¿Por qué? Porque esto, mi amado hermano, es la palabra, es la máxima autoridad. Amén. Amén. Entonces, habéis pues serme santos. Miren, hablamos de santidad y estamos hablando de santidad, y dijimos que santidad no es que yo sea perfecto, ¿correcto? Sino que eres un hombre que fue escogido, eres un hombre que fue apartado. ¿Por qué? Porque, hermano, vamos a ser sinceros, porque de aquí no se puede mentir. Aquí todavía hay pruebas, hay luchas, hay tentaciones. ¿Sabe cuándo vamos a ser perfectos? Hasta que seamos arrebatados, hasta que seamos tomados, hasta que estemos en el reino de los cielos. Amén. Pero mientras estemos de este lado de la eternidad, van a haber luchas, van a haber pruebas y van a haber dificultades. Entonces dice: pues sabéis serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado. Miren, qué hermoso. Dios nos aparta. Éxodo 19:5, hermana, por favor, y 6. Ahora pues, si diréis al oído de mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especie, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Amén. Mire, preste atención, porque acá dice el Señor: y vosotros me seréis reino de sacerdotes, y dice
y gente santa. Así lo dice el Señor. Entonces, ¿santo qué es, amada iglesia? Apartado, ¿verdad? Dios te aparta para un propósito. Entonces pudimos ver en Levítico 20:26 que eres escogido, que fuimos apartados y que Dios quiere gente santa porque Él es santo. Entonces Israel fue sacado de Egipto para ser un pueblo diferente. ¿Diferente a qué? A las demás naciones. Entonces la identidad de ellos no era que era un pueblo escogido, sino un pueblo santo. Amén. No solamente escogido, sino Dios también los llama a ser santos para Dios. Ahora, ¿quién era Israel? ¿Por qué Dios fijó su mirada en Israel? Mire, hermano, aquí es donde muchos se sorprenden. Porque muchos dicen, no, que Israel esto, Israel lo otro. Pero vamos a verlo a la palabra. ¿Quién era Israel? A los ojos de Dios. Vamos a Deuteronomio 7 y 8. ¿Quién era Israel para los ojos de Dios? Mire, aquí lo dice la palabra del Señor. Deuteronomio 7, vamos a leer y también el 8. ¿Lo tiene? Dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, del rey de Egipto, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo era Israel a los ojos de Dios, hermano? Ahí lo dice, que era un pueblo, mi amado hermano, el más insignificante de todos los pueblos. O sea que Dios no escogió a Israel porque era un pueblo numeroso, porque era un pueblo fuerte, porque era un pueblo poderoso. No, dice el Señor, yo los escogí a ustedes primeramente porque eran los más insignificantes. Pero hay algo de suma importancia que dice, sino por cuanto Jehová os amó, dice la palabra del Señor. Mis amados hermanos, el Señor nos ha amado a cada uno de nosotros y ha depositado y ha puesto la mirada en cada uno de nosotros. Entonces podemos ver por la palabra que Israel no fue escogido por ser grande ni perfecto. Israel, hermano, cometió muchos errores, pero fue apartado. Fue un pueblo separado, fue un pueblo apartado para reflejar a un Dios santo. ¿Para qué? Para que las demás naciones vieran, mi amado hermano, que Dios escogió este pueblo no porque era grande ni era numeroso, sino porque era el pueblo más insignificante y Dios decidió amarlos. Ahora, ¿dónde empieza la santidad? La santidad comienza con Dios, no conmigo. Porque nadie es santo por hacer obras. Nadie es santo por hacer ciertos rituales. Nadie es santo por hacer cosas. No, es que Dios pone la mirada en ti y Dios te aparta, mi amado hermano. Mire, ¿qué éramos nosotros? ¿Por qué Dios puso la mirada en nosotros? Hermanos, nosotros por naturaleza somos malos. Nosotros estamos inclinados siempre a hacer lo malo. Hermano, usted lo puede ver en un niño. Hermano, usted le enseña a su niño a ser malo. ¿Verdad que no? Pero a veces los niños que yo tengo, yo me tomé muy en serio la palabra multiplíquense. He sido padre de varios hijos, mis hijos. Y he visto, mi amado hermano, que lo malo ya viene en ellos. A mi hijo yo no le enseño a pegar. A mi hijo yo no le enseño a envidiar, yo no le enseño, pero ya lo trae consigo mismo, ¿verdad que sí? Hasta nosotros a veces somos malos, ¿verdad? Nosotros queremos pagar ojo por ojo, diente por diente. Si me la haces, me la pagas. Pero bueno, en el Señor ya no es así, ¿verdad? Ya es diferente.
Pero muchas veces quiere ganarnos ese pellejo, ¿verdad? Quiere ganarnos esa carne. Queremos actuar en la carne. Ahora, ¿cómo estábamos? ¿Cómo Dios nos veía? ¿Qué éramos? Vamos a Efesios, hermanos, por favor. Acompáñenme a Efesios. Vamos a verlo por la palabra. Efesios, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 11. Primeramente vamos a ver lo que Dios hizo por nosotros y después voy a pasar a lo que éramos nosotros. ¿Ok? ¿Lo tiene? Dice la palabra en Efesios 2:11. Vuelvo a recalcar lo que el Señor hizo por nosotros. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, porque la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. Y en aquel tiempo, recuerda, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, dice la palabra de Dios. Miren, mi amado hermano, éramos llamados incircuncisos. Estábamos, mi amado hermano, en aquel tiempo sin Cristo, alejados de los planes, de los propósitos que Dios tiene para con sus hijos, ajeno a los pactos de la promesa, estábamos sin esperanza y estábamos sin Cristo. O sea, hermano, estábamos fritos, como le digo el huevito al pollito ya en el sartén. Estamos fritos. Sin Cristo, hermano, no tenemos nada. Y la palabra lo dice, que estábamos sin Dios, estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza. Pero mire el 13, marca un contraste, marca una diferencia muy grande. Dice, pero ahora en Cristo, ¿en quién, hermano? En Cristo. Mire, siempre cuando lea la Biblia, siempre va a decir en Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre, le voy a decir algo, el hombre por naturaleza siempre quiere atribuirse algo. ¿Usted sabe? Por naturaleza, siempre el hombre quiere atribuir algo. Por eso la Biblia siempre recalca en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, dice. ¿Por qué? Porque por naturaleza el hombre quiere atribuir algo a la salvación. Ahora, si hay aquí en medio de nosotros que le quiera atribuir algo a su salvación, le voy a decir qué atribuyó usted. Usted atribuyó sus sucios pecados en la cruz del Calvario. Y por esos pecados el Señor murió. Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en ese madero. Por esos pecados. Así que si usted quiere atribuir eso, atribuyamos eso. Los pecados por los cuales nuestro Señor Jesucristo murió. Ahora sigue diciendo la palabra. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿estábamos qué? Lejos. Dice, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué, hermanos? ¿Por la sangre de quién? De Cristo. Por la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Y desde cuándo Dios nos llamó? Mire, vaya al versículo 4, Efesios 2:4. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, dice que nos dio ¿qué? Vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois ¿qué? Salvos. Por gracia sois salvos, dice la palabra del Señor. Y también Efesios 1:4, ahí vaya y retroceda o suba si está en el teléfono. Dice la palabra Efesios 1:4, según nos escogió en Él. ¿En quién, hermanos? En Él. En Él. Mire que hasta en eso recalca la palabra, en Él. ¿Antes de qué? De la fundación. Antes de la fundación del mundo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, corregimos. Una persona no es una persona perfecta, ¿verdad? Así es. No. Porque el que se cree perfecto quiere hacer un lado a Cristo. Quiere decir, quítese esto y me voy a poner yo, porque yo aquí soy perfecto. No, nadie en esta tierra es perfecto. Falla con la mente, falla con pensar, falla con muchas cosas.
Santo, escuche bien, amado hermano. Santo es que Dios te aparta. Amén. Te aparta para un propósito. Amén. ¿Estamos claros en eso, amada iglesia? Amén. Entonces, Dios nos llama desde antes de la fundación del mundo. Nos aparta, mis amados hermanos. Siempre llega un tiempo específico y determinado por Dios, donde Dios toma la vida del hombre. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hermano, yo conozco amigos evangelistas de donde Dios los ha rescatado, de donde Dios los ha sacado, de donde Dios ha tenido que meter su mano. Y hermano, uno se queda sorprendido cómo estos amigos se encontraban, pero aún así Dios ya había puesto la mirada en ellos. ¿Cómo es el gran amor de Dios, verdad? ¿Cómo es la misericordia de Dios? Y cómo es la gracia de Dios, que no importa, hermano, cómo esté el hombre. Si Dios dice, yo tengo un propósito con él, en su debido tiempo, Dios lo va a llevar a cabo. Amén. Así que, mi amado hermano, usted tiene hijos, yo tengo hijos, y si nuestros hijos andan desviados, solamente oremos al Señor. Clamemos a Dios, y al tiempo de Dios, Dios va a obrar. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios va a obrar. Entonces, el Señor dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Voy a leer este versículo, preste atención. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Qué bonito, ¿verdad? Porque somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pero dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas A su luz. a su luz admirable. O sea que cuando Dios llama y usted acepta a Cristo, no le dice, ya siéntate aquí, ya aceptaste a mi hijo como tu único y suficiente Salvador y mire a ver qué hace por allá. No, Dios siempre tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos llama real sacerdocio, Dios nos llama nación santa, Dios nos llama pueblo adquirido por Dios, pero nos dice, ahora quiero que anuncies las virtudes de donde Dios te rescató, de donde Dios te sacó, de las tinieblas en las que tú te encontrabas. Ahora quiero que anuncies eso. Por eso yo te aparto, por eso yo te separo, por eso yo te escojo, por eso yo te elijo. Por eso, ¿para qué? Para que anuncies cómo te encontrabas, cómo estabas y cómo te saqué, cómo te rescaté. Así como saqué a Israel de Egipto, así mismo te saqué yo de ti, te aparté para mí, te puse nombre, te puse un propósito y ahora te doy la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Apláudale fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces Dios nos aparta. Ahora, santidad no es una opción, ¿verdad? Si quiero lo hago, si quiero no lo hago. No, santidad, mis amados hermanos, es un sello que Dios pone en la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, recuerda que el domingo pasado estábamos leyendo que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sí, verdad? Así lo decía la palabra. Entonces, santidad no es una opción. Santidad es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿para quiénes? Para los que Él ha escogido, para los que Él ha llamado. Cuando tú eres un cristiano genuino, un cristiano verdadero, y Dios te dice, guárdate, tú eres genuino, tú vas a obedecer. Pero si no eres genuino, vas a ser como el Chavo del 8 cuando le quitan la torta de ¿y yo por qué? Y yo no. Lo hace uno genuinamente, lo hace uno verdaderamente. Lo hace ¿por qué? Porque primeramente ama a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y a los que aman a Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, santidad no es una opción, sino es un sello del Hijo de Dios. ¿Qué pasó con José? José estaba en la casa de Potifar, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasó? Vino la esposa de Potifar, ¿verdad?
¿Y qué le dijo? Que se acostara con ellas, en pocas palabras. Aquí vemos adultos. Que tuviera relaciones sexuales con ella, en pocas palabras. Pero ¿qué dijo José? Hermano, mire, José rechazó el pecado de la esposa de Potifar porque él entendía la identidad que era en Dios. Y él dijo, ¿cómo yo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Porque si José estuviera en la cárcel, ¿usted cree que hubiera desaprovechado? ¿Verdad que no? Él era un hombre, mi amado hermano, que estaba marcado, que estaba sellado. Ahora, si nosotros miramos para allá atrás de la vida de José, como buen mexicano, mira, dicho, necesitas una rameada, hijo, porque estás bien salado. Estás salado. Te pasa esto, y te pasa aquello. Y hermano, y usted puede poner su vida y usted dirá, wow, es verdad. Hemos pasado por esto, hemos pasado por aquello, y pruebas, y luchas, y dificultades, y adversidades, pero es ahí donde Dios va trabajando por la fe, es ahí donde Dios va forjando, es ahí donde Dios va trabajando, es ahí donde Dios va haciendo cosas gloriosas. Y después, cuando José llega a lo último, donde viene la hambruna, José dice, ahora sé, porque Dios sobreguardó mi vida para guardar la vida de muchos pueblos. Mira, mi amado hermano, todo en Cristo Jesús tiene un propósito. Amén. Todo en Cristo Jesús tiene un propósito. Ahora, que no le vendan gatos por liebre. El evangelio es sufrido. Amén. Y dice la palabra que del tiempo de Juan el Bautista los cielos sufren violencia y los violentos. Y violento no es aquel que le gusta estar peleando en la calle, ¿yo? Violento es aquel, mi amado hermano, que no importa lo que está pasando, se mantiene en una fe madura, en una fe en confianza, creyéndole al Señor. Amén. Entonces, podemos ver que en la vida de José pasaron tantas cosas, pero se mantuvo fiel, se mantuvo firme. Y él incluso dice, ¿cómo yo haría este grande mal? Y pecaría en contra de mi Dios. Esa es una marca, eso es un sello, mi hermano, que Dios nos da a nosotros como sus hijos. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que fuimos apartados con un propósito. Y que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahora, usted no está solo. Usted no pelea solo. El Espíritu Santo está dentro de usted. Hermano, cuando usted hace algo malo, no es redarguido. ¿Verdad que sí? Y verdad que se siente tan incómodo uno que el Espíritu Santo le está ahí, y le está ahí, y le está ahí, y le está ahí. ¿Y sabe qué evidencia eso? Que usted ha nacido de nuevo. Que Dios está trabajando en usted. Ahora, ¿usted es perfecto? ¿Verdad que no? Soy apartado para Dios, pero el Espíritu Santo está dentro de mí. Y cuando yo hago algo indebido, automáticamente el Espíritu Santo viene, como le pasó a José. Se me presentó esto, no, lejos esté de mí. Peque yo contra Jehová si yo llego a hacer esto. Y es ahí donde el Espíritu Santo viene y mejor dice, patitas, ¿para qué te quiero? Me voy. ¿Por qué? Porque no voy a fallarle a mi Dios. Porque cuando usted peca, no le falla a nadie más, sino a su Señor, sino a Dios. Amén, amada iglesia. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le aplaude al Señor? Entonces, Dios te aparta, Dios te consagra. ¿Usted recuerda cuando Dios le dice a Moisés que aparte ciertos utensilios? ¿Sí? Unos son para usos viles y unos son para usos de consagración. Usos que se van a dar en la casa del Señor. Y les da ciertos requisitos y le dice, quiero que estos instrumentos sean usados específicamente en la casa de Dios, en mi casa, en mi altar. Entonces, es así como funciona cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros. Dios te escoge y dice, tú vas a ser mi instrumento,
No eres perfecto, yo lo sé, te conozco tu corazón, conozco tu levantar, conozco tu acostar y conozco también lo que hay en tu corazón y muy dentro de tu corazón y las intenciones que hay en tu corazón, pero yo te voy a apartar, yo te voy a escoger. Entonces cuando Dios nos llamó, no es que nosotros seamos y digamos, yo soy esto, yo soy un apartado, yo soy un escogido, yo soy aquí, yo soy allá, y usted se cree la última Coca-Cola del desierto. No es así. No, si Dios te escoge, tú eres igual que otros. Amén. Pero tienes un propósito de parte de Dios. Amén. Es como cuando usted tiene una casa y usted dice, esta vasija bonita, elegante, yo solamente lo voy a usar para las visitas especiales. Y usted pone en su cajón, ahí, lo mejor. Y aquí, de lunes a viernes, un vaso rayado, mordido y todo, ¿verdad? Pero usted dice, este vaso lo voy a usar para un uso especial, ¿correcto? Y lo voy a usar cuando venga una visita especial. Usted tiene vasos mordidos, pero no se rió, ¿verdad? Yo tengo cantidad de vasos mordidos, hermano. Tengo muchos hijos. Entonces, cuando llega una visita, usted no va a ir a agarrar el vaso mordido, ¿verdad? Usted va a agarrar el vaso, el más elegante, el más brilloso, el más bonito. Ahora le hago la pregunta, ¿ese vaso es más especial que aquellos? No, porque sigue siendo vaso. Simplemente que usted, ¿qué? Lo escogió para un uso de honra, ¿correcto? Un uso especial. Ahora, usted es el vaso. Dios la puso ahí. Dice, no te voy a llamar así, pero estos son los vasos mordidos y este es mi vaso especial. Y le entendió ella, este es mi vaso especial. La voy a usar y la voy a ocupar. Ahora, nadie tenga más alto concepto de sí del que deba de tener, sino que piense con cordura. O sea, no te van a morir. No te infles, no te sientes. Simplemente fuiste separada y fuiste apartada para un uso especial. También en el closet usted tiene, las mujeres no se digan, hermano. Y a veces mi esposa me dice, no sé qué ponerme. Hermano, tienes el closet lleno. Y yo no sé en qué etapa entran las mujeres que a veces dicen, no tengo qué ponerme. Hermano, yo nada más tengo aquí mis trajecitos, lunes, martes, miércoles, y usted separa la ropa, ¿verdad? Mi esposa le gusta separarme mis trajes para la iglesia y pues toda la ropa andrajosa para trabajar. Y como yo soy pintor, pues yo uso coqui. Y yo pues el pintor pues rápido aquí se pone, usted para el pantalón, hermano, y se queda parado el pantalón de tanto coqui que tiene. Pero, ¿a dónde voy? Usted separa la ropa, ¿correcto? Separa la ropa y dice, aquí está ropa de trabajo y aquí está ropa para un momento especial, momento de iglesia. Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Dios te escoge, Dios te llama y te dice, tú eres mi especial tesoro, tú eres mi escogido, a ti te voy a usar, a ti te voy a usar para mi gloria y para mi honra. Amén. En una compañía, no todos entran al cuarto de gerencia, solamente los que tienen un gafete y pueden entrar a ese cuarto especial. Asimismo, nadie de nosotros puede entrar a la presencia de Dios. Mire, Hebreos 10:19. Voy a culminar, pero esta serie va a continuar. Va a continuar. No quiero parar aquí, pero mire Hebreos 10:19. Búsquenlo todos, por favor. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Cuando llegue ahí, confirme. Amén. Fuimos escogidos por Dios, no por lo que tú eras, no porque tú te considerabas santo, porque nadie es santo, mi hermano. Dice Isaías que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Amén. Amén. O sea que nadie es perfecto. ¿Cuándo vuelvo a ser un hombre perfecto? Cuando soy escogido, pero no para vanagloria,
sino escogido como un instrumento de gloria para la honra de Dios. Y cuando Dios me escoge y me pongo el mejor traje y uso el mejor vaso y tengo la etiqueta que me da entrada a la gerencia, porque Dios te viste, te quita las vestiduras viles, ¿correcto? Y te pone vestiduras nuevas, como lo hicieron con el hijo pródigo. ¿Usted recuerda? Dice la palabra que el hijo pródigo vino en sí. Si al Espíritu Santo lo redarguyó y le dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Comiendo comidas de cerdos, almigajas, garrobas, y queriendo comer la comida que los cerdos no lo dejaban comer. Y dice: vino en sí. Wow, si en la casa de mi padre los jornaleros tienen pan, tienen que comer, y yo aquí comiendo esto. Y mucha gente, hermano, mucha gente, te voy a decir una verdad espiritual: todos aquí somos ricos en Cristo Jesús. Amén. Espiritualmente estoy hablando. No piense esto, ¿ok? Porque es lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Somos ricos en Cristo Jesús. Pero le digo una gran verdad: nos gusta vivir como pobres. Porque muchas veces preferimos las migajas y las algarrobas que el mundo nos ofrece. Y despreciamos la mesa, despreciamos el banquete espiritual que Cristo nos ofrece. Hermano, servirle a Dios es una gran bendición, es un gran privilegio. Nunca servirle a Dios es una carga. Nunca servirle a Dios es una carga, es un privilegio. Hermanos, y mire, con esto voy a culminar. Dice Hebreos 10:19, ¿correcto? Ya tenemos la ropa, tenemos el vaso, tenemos el cafete. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar, ¿qué? ¿Al lugar qué? Hermano, le hago una pregunta, vamos a detenernos ahí. En el Antiguo Testamento cualquiera podía entrar al lugar santísimo. ¿Verdad que no? Solamente los sacerdotes. ¿Y sabe qué hacían los sacerdotes? Se preparaban un año para poder entrar a ese lugar santísimo. Porque ¿sabe qué pasaba si el sacerdote no estaba preparado, purificado y limpio? ¿Sabe qué pasaba? Ahí mismo caían muertos. Ahí mismo caían muertos. Pero dice la palabra, mire, ya no entras al atrio, no entras al lugar santo, sino entras al lugar santísimo. Dice: hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar ¿qué? Santísimo. Santísimo. Dice: ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. O sea que no son sus méritos, ¿verdad, hermano? Son los méritos de aquel que me dio en la cruz del Calvario. Amén. Dice el 20: por el camino ya no está la ley, sino dice: por el camino nuevo y vivo. ¿Sabe por qué vivo? Porque en el Antiguo Testamento se tenía que matar a un animal, y ese animal ya no resucitaba, ese cordero ya no resucitaba. O sea, y ahora ese cordero solamente era para la expiación, o sea, que cubría. Es como cuando uno barre y va a venir la suegra, mete la basura debajo del tapete y la tapa. Aquí no lo ve ni la suegra, dice uno, ¿verdad? Los pecados anteriores del Antiguo Testamento, la sangre de los machos cabríos y de los corderos solamente cubrían el pecado, no los quitaban. Amén, no los quitaban. Cuando Cristo, el Cordero inmolado, derrama su sangre en la cruz del Calvario, hermano, Él quitó todos los pecados de toda la humanidad y los llevó, hermanos, en la cruz del Calvario. Ahora dice: a través de esa sangre tú puedes entrar al lugar santísimo. Y dice: por el camino nuevo y vivo. ¿Por qué vivo? Porque el Cordero al cual maltrataron, al cual golpearon, al cual escupieron, al cual Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por la vida de cada uno de nosotros. O sea que el sacrificio es el camino nuevo, el vivo, dice el que nos abrió a través del velo.
Esto es de su sangre. El velo se rasgó. Dice el Señor, todos aquellos que reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador tienen entrada al lugar santísimo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero aquí viene lo más importante: para todo aquel que cree. O sea, ¿tú quieres entrar al lugar santísimo? No solamente vas a entrar porque tú quieres y ya Cristo murió y derramó su sangre y bueno, no. Dice, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una cláusula, hermano, y la cláusula es creer en Jesucristo, que es nuestro Dios y nuestro Salvador, y que Él murió por cada uno de nuestros pecados. Así que a través de ese sacrificio, a través de esa ofrenda, la cual nos purificó, la cual nos hizo aceptos en el amado, dice la palabra, ahora podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, puedes entrar confiadamente. ¿Sabe qué? No importa cómo usted haya llegado, cómo usted venga. El Señor dice, yo no te voy a rechazar, porque tú puedes entrar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Sabe qué? Que un corazón contrito y humillado, Él nunca desprecia, Él nunca rechaza. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a adorar un momento a Dios. Vamos a exaltar un momento al Señor.